Bueno, buenas noches con todos. Vamos a atender la ceremonia de inauguración. El doctor Alfonso Zabaleta va a moderar. Él es, como todos seguramente ya conocen, médico cirujano farmacólogo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, académico de número de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Sociedad Peruana de Farmacología y Terapéutica Experimental, miembro asociado de la Academia Nacional de Ciencias y secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. Distinguida concurrencia, muy buenas noches. La Academia Nacional de Bienvenida les da su cordial bienvenida, de Medicina les da su cordial bienvenida a la sesión inaugural de las quintas jornadas regionales organizadas por la Academia Nacional de Medicina. Esta sesión tiene tres partes, ¿sí? La primera es la exposición magistral del tema de la inauguración, que lo va a dar el doctor Sergio Recuenco, quien tendrá a su cargo la conferencia magistral Las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Seguido a esta conferencia, vamos a realizar como academia un homenaje, ¿no?, a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? La conferencia va a estar a cargo del doctor Agustín Isestol y luego procederemos a la inauguración del evento a cargo del presidente de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, el doctor Sergio Recuenco Cabrera es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, profesor de la Facultad de Medicina de San Fernando, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, doctor en Salud Pública de la State University of New York, en los Estados Unidos, investigador distinguido RENACID, exdirector del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, investigador del Centro de Prevención y Control de Enfermedades CDC en Atlanta, Estados Unidos, y del 2006 al 2014 se ha desempeñado como médico epidemiólogo experto internacional en rabia y autor de publicaciones sobre la epidemiología de enfermedades zoonóticas, Premio Mercia Bandón, Día Mundial de la Rabia, Región de las Américas 2016, editor de revistas científicas médicas, APLOS NTD y JMM, Premio Rabies Hero 2020, Mercia Bandón, Animal Health, y es académico asociado de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Recuenco, como ya comenté, va a tener a su cargo la conferencia magistral de la ceremonia de inauguración titulada Las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Adelante, doctor Recuenco. ¿Me escuchan bien? Tengo un micrófono oculto. Bien, buenas noches. Primero, tengo mucho gusto de estar acá en Trujillo. Como se ha mencionado, yo fui educado acá, hice mi secundaria y soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Por muchas razones ya no vengo tan seguido acá a Trujillo. Muchos trabajos me llaman en Lima y en otras partes, pero siempre tengo bastante gusto de regresar y he tenido mucha emoción de reencontrarme con algunos profesores y algunas personas de las promociones anteriores. Bien, en primer lugar, prometo no decir nada controversial hoy día. El año pasado en el Congreso fue algo que creo que se tenía que decir y algo vamos a conversar, porque yo no soy especialista en variantes microbiológicas, soy epidemiólogo. Algunos dicen que soy criticólogo, no, y no es cierto. Yo lo que hago más que nada es ver la parte epidemiológica y pensando en la prevención y el control. Entonces voy a presentarles algunas cosas que fueron un reto. Cuando me invitaron a hacer esto, dije, bueno, yo estudio rabia, sé muchas cosas que puedo hablar de otros virus, porque la incidencia aparentemente de COVID está aumentando. Entonces yo tengo continuamente estas conversaciones de qué significa que aumenten los casos de COVID. ¿Significa que tenemos otra ola? ¿Significa que volvió el fantasma del COVID? ¿Qué significa? Entonces mucha información hay que juntarla, tranquilizar a la población, pero entender de que efectivamente hay que prestarle atención, ¿no? Yo puedo cambiarlas o usted avanza. ¿Ok? Bien.
Estas son las nuevas variantes del COVID, están bien pequeñitas, es un árbol muy profuso, ok, ya lo puedo ver acá, si no, este es, bien, supuestamente las nuevas, ¿funciona como puntero? ¿Me disculpa? No. Bien, entonces ustedes pueden ver en la parte final, lo que está más allá como fuera una carrera, esas son las nuevas variantes. Y hasta aquí, puedo decir ya terminó, porque eso es lo que hay que decirles, cuáles son las primeras variantes, las últimas variantes, las nuevas variantes. Pero aprovecho este árbol de filogenético, que es una de las formas de mostrar las variantes del COVID, porque está más o menos presentada en línea de tiempo. En un lado está la variante lambda, que voy a mencionar varias veces, y no se nota ahí, es la LP1 y las KB3.6 y todos los que están de interés que voy a mostrarles en otra lámina. Estas son las nuevas, pero esto significa que ahí paró, significa que algunas variantes se extinguen, pero el linaje continúa donde hay más transmisión. Entonces la palabra clave para las enfermedades infecciosas va a ser siempre eso: transmisión, contacto, medio de transmisión, frecuencia de contacto, intensidad, personas susceptibles, personas inmunes y todas las ecuaciones que conocemos para entender por qué una enfermedad infecciosa emerge, aumenta o se controla o muere automáticamente. De eso vamos a hablar también un poquito. Entonces estas son las nuevas variantes, de alguna manera eso es lo que habría que decir. Lamentablemente o afortunadamente no tenemos cosas tan dramáticas que contar de las nuevas variantes como se contaba hace un par de años. ¿Ok? Bien, según el CDC, estas son las variantes de Estados Unidos de interés, ¿no? Las que estamos mirando, y nuevamente son las KP31. ¿Importa todos estos números? Todo lo llevamos a la memoria, realmente lo utilizamos, realmente es una discusión científica fantástica siempre, estamos siguiéndolo ahí, pero con quien tenemos que interactuar son con nuestros pares que no son especialistas y que sí van a ver estos pacientes, y con la población. Entonces sí, yo escucho muchas noticias, llegó la variante Delta 1.332 y etcétera, pero ¿qué significa para la población? Hay que decírselo lo que es más virulenta, es más infecciosa, sus signos clínicos son peores, y a la fecha lo único que estamos viendo es que cada vez es menos. Pero la alarma publicitaria siempre funciona. Entonces, en vez de hacerlo alarmar, ¿por qué no lo aprovechamos para hacer algo educacional? Bueno, estas son las de interés. Estados Unidos sí tiene interés porque efectivamente están monitorizando al detalle. Y vamos a ver al final, Perú, ¿cómo está monitorizando? Realmente, ¿qué podemos decir? Detectar una muestra de cientos o miles nos dice realmente qué está pasando. Yo, para hacer esta conferencia, traté de conseguir información del INS y me dijeron la verdad, ya no es de interés, y uno que otras muestras que llegan, no hay ni siquiera un denominador apropiado para poder trabajar incidencia de muestras de esto, solamente es como una vigilancia centinela. Llegó, está aquí y nada más. ¿Por qué no progresa más? Porque efectivamente no hay un impacto clínico importante, lo que sí hay en otras cosas, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que no lo va a haber. En influenza tenemos una vigilancia intensa porque sus mutaciones son mayores. En COVID, recién tenemos 4 o 5 años que estamos aprendiendo. En influenza tenemos más de 100 años de vigilancia, de parte clínica, de información, desde que hay toda la biología molecular, ya lo estamos trabajando. Acá tenemos 4 o 5 años y estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Pero hay algo que no debemos olvidar y que a veces nos olvidamos. ¿Qué es lo que pasa con los virus cuando empiezan a mutar y se adaptan al huésped? Estoy hablando de zoonosis, o ya está en intraespecie. Cuando vemos enfermedades animales, con los herbívoros pasa lo mismo. El virus, cada vez que muta, garantiza su supervivencia y no garantiza que muera su huésped. Si se muere el huésped, se extingue. Entonces hay una especie de balance ecológico que hace que se vayan acercando poco a poco a que sea cada vez menos grave. Un paréntesis, viruela del mono, que es uno de los temas más interesantes en el momento. El brote que tuvimos de la cepa que fue a Nigeria pudo expandirse porque su letalidad y virulencia fue menor. El que estamos viendo ahora, que es de alarma, es muy alto y es el original que viene de Congo, que ha estado enclaustrado décadas ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Ébola,
La gran letalidad de los años 70, 80% de muertes, de letalidad de lo que se enfermaba, hacía que no se pueda propagar rápido. Pero para el año 2014, con una evolución y tantas mutaciones, bajó la letalidad 30% y ya fue posible tener huéspedes infecciosos en más largo tiempo, con periodo de incubación y viajar largas distancias y convertirse en una pandemia. Entonces, a los alumnos en algunas clases, la maestría le digo, piensen como un ecualizador. La infección no ocurre porque ya tuve el contacto con el agente y ya está. No, están los factores del huésped, los factores ambientales, la virulencia, la letalidad, el tipo de mutación y todas aquellas condiciones que hace que podamos decir va a ser una infección exitosa y después va a haber una infección, una manifestación clínica exitosa y de bien todos los niveles que ya son cosas muy básicas que se conocen. Entonces, lo que estamos viendo, lo vamos a ver en las estadísticas nacionales, no es exactamente que esto se ponga peor. Estamos viendo que ante la posibilidad siempre existente que haya una mutación hacia gran severidad, hay como un acostumbramiento y un ajuste del virus hacia la población. Son poblaciones muy inmensas ahora que hace 100 años, por ejemplo, que en influenza. Entonces sí hay mucha gran interacción y se puede ver cómo han visto ese árbol tan frondoso que está de tantas cepas que se han extinguido del mismo virus SARS-CoV-2. Bien, estas son las variables de interés en Europa, Omicron, sus variantes KP3, la BA286 que también está viendo Estados Unidos y sus variantes. Están alerta. Ha habido gran mortandad, gran cantidad de casos, sí, ha habido casos, pero no gran mortandad. Igualmente acá en Perú tampoco. Y estos son lo que llaman variables en monitoreo. Entonces, el lenguaje de la OMS, variables de interés, ¿no? Y las variables de monitoreo significa que tenemos que tener muestras. No tengo imágenes de Perú porque no tenemos, y ahí yo no puedo, dentro de la crítica, decir, no están trabajando, no están haciendo. Hay una situación también dentro de un sistema de gestión, de respuesta de balance de recursos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mejores bomberos del mundo. Siempre estamos todos juntos en el mismo incendio, hermanados y solidarios. El otro ya se está apagando, no importa. Hemos tenido uno en la tarde, por ejemplo, ¿no? Los que han estado más temprano, hemos tenido un amado incendio acá, es verdad. Tuvimos que interrumpir por unos minutos y efectivamente sí hubo algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos caracteriza? Es realmente que tenemos esa necesidad o esa conducta de concentrar recursos hacia una prioridad y yo diría sí, a veces descuidar o a veces se llama reprogramar. Pero en la práctica ese reprogramar ha hecho que muchas enfermedades que ya estaban bajo control hayan reemergido. Y rabia, que es la que yo estudio, ha reemergido terriblemente en Arequipa y amenaza tremendamente a Lima. Y eso es, estamos en conversación. Lima va a tener un gran problema en cualquier momento si es que no toman las medidas para hacer que los perros de la zona no sean susceptibles, o sea, vacunarlos. Pero ¿por qué eso ha ocurrido? Porque como es un programa exitoso, ya no tiene tantos casos, los fondos y las personas se reubican en las prioridades. Esa es la historia de nuestro control de enfermedades en el Perú. Eso puede cambiar, necesitamos mucho para eso, educación, un gran centro de verdad de epidemiología, que realmente no sea, mucha gente piensa que un centro de epidemiología es para epidemiólogos, nada más equivocado. Es una respuesta multidisciplinaria que debe integrar todo esto, pero tenemos todo atomizado. Es muy difícil coordinar las cosas si tenemos pocos recursos o tenemos que priorizar en otras cosas, hasta que nos avisan de que otra vez es virulento el COVID y tenemos que reconcentrar cosas y abandonamos viruela del mono o cambiamos de dengue para estas cosas y así tenemos ese problema. En un país desarrollado, obviamente con más recursos, eso no ocurre. Ocurre solo en pandemia. Alguna vez, como se ha mencionado, trabajé en Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y participé en la respuesta de influenza pandémica, cuando hubo la influenza porcina, porque todos teníamos que rotar un mes para colaborar en la evaluación, todos. Pero el área donde yo trabajaba nunca se descuidaba, nunca perdía su captación de virus, nunca perdía su muestra, nunca perdía sus proyectos, pero sí se veía a quién le toca ir a apoyar la gran pandemia de ese momento. Bien,
una reflexión, porque esto es lo que yo sé más. O sea, yo no sé secuenciar virus, sé leer las secuencias, sé interpretar qué pasa, pero tenemos que trabajar con esto para poder hablar un poco. ¿De dónde viene el SARS? Esto lo saben, el SARS viene del síndrome respiratorio agudo, una enfermedad severa, y a raíz de eso salen las letras SARS, ¿no? China es el origen de esto, y la OMS decide, en esa época también, como en esta vez también, y como en el embrión del mundo también, no estigmatizar cierta población y no ponerle nada que se relacione con China. Entonces le pusieron el Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. De ahí viene el nombre del virus, y el primer virus fue el SARS del año 2002 al 2003. Algunos de ustedes tal vez recuerden, algunos ni se lo han notado porque no llegó al Perú. Y no llegó al Perú porque esta es una epidemia también fascinante que se apagó sola. No hubo vacuna, y es un virus que gracias a esta emergencia se activó muchos fondos para hacer la vacuna, y la vacuna se congeló a medias, porque igualmente ya no había más COVID en el mundo, perdón, SARS en el mundo, y se retiró los fondos. Eso ocurrió. Cuando viene la pandemia, quien justamente tenía reserva de los prototipos era el Instituto Wuhan y Beijing. Por eso la vacuna china inicia ahí, y después todas las otras plataformas, que es mRNA y muchas otras que se intentaron, no las inventaron ahí. Ya llevan 10, 20 años intentándose en otros virus, especialmente fiebre amarilla y rabia. Y es más, yo también he estado involucrado en tratar de proveer información para unos desarrollos en Europa de algo parecido al mRNA, donde lo único que hay que poner es el antígeno, y es una vacuna que se adapta a diferentes patógenos, y tenían que hacer ensayos clínicos. O sea, ya había mucho trabajo, y entonces cuando nosotros tenemos la vacuna empiezan las teorías de la conspiración, ¿no? Que esto ya estaba preparado, que es un intento de Big Pharma de poder ganar más dinero. En realidad, esta epidemia es muy importante justamente por eso, porque 20 años antes, en el año 2002 o 2003, nos estaba avisando, y los que supieron escuchar y acumular muestras tenían secuencias, tenían desarrollos. ¿Quién fueron? Los chinos, los canadienses, los americanos y europeos. Bien, entonces, recordar algo súper sencillo, no pierdo mucho tiempo acá. Hay otros coronavirus que no dan problemas, los betacoronavirus son los problemáticos. El MERS todavía existe, es de la familia de SARS-CoV, es uno más, está en camellos y está en el Medio Oriente, y esa epidemia no ha terminado. Y hay mucho trabajo tratando de desarrollar vacunas para camellos, donde se puede intervenir, pero la vacuna no funciona. ¿Cómo funcionó para SARS-CoV-2? Tenemos mucha suerte. Entonces esto de acá no se puede eliminar. Afortunadamente son poblaciones dispersas, y el reservorio sigue siendo principalmente un animal. O sea, sigue siendo una enfermedad zoonótica. No es como el SARS-CoV-2, el COVID, que es una enfermedad de origen zoonótico que se volvió de transmisión al reservorio humano. Es diferente. Entonces, ¿por qué alerta? Porque puede haber más virus zoonóticos similares que pueden infestar al ser humano, como el MERS, o el MERS puede convertirse en un problema por dos razones: de manera natural se infecta, o por estar en manos de grupos que pueden hacer bioterrorismo, sea la siguiente arma biológica que se puede usar. Hay muchísimo interés, sobre todo de Estados Unidos, de tener un ojo sobre todo lo que pueda convertirse en armas biológicas. Entonces esto también es otro impulso enorme para países con recursos, para hacer una gran vigilancia y obtener muestras. No solamente producir vacunas, es ver hacia dónde van las variantes y las mutaciones. Bien, esto es solo un recordatorio de lo que ya saben, pero los murciélagos, 1200 especies, Perú tiene muchas de ellas. Para Perú lo que nos interesa son los vampiros, son solo 3 especies en el mundo, y las 3 están en Perú. No existen especies hematófagos, o sea, vampiros, fuera de Latinoamérica. Punto. ¿Por qué menciono esto? Estos no son vampiros. Tienen una interacción con otros animales, pero no es de alimentación. Nosotros sí la tenemos. O sea, la posibilidad de transmisión de virus es mucho, mucho mayor en la Amazonía que en estas zonas donde ha ocurrido esto. Ojo, alerta. Esto de acá se pasa a animales intermediarios, suficiente evidencia
de que esto no fue directamente los seres humanos, y ya sabemos, y aquí están los dos, el SARS de 2002-2003 y el COVID-19 tuvieron la misma ruta. De acuerdo a los estudios genéticos, un animal intermediario, para el SARS-CoV-2 fue la civeta, y se especula, hasta la evidencia apunta al pangolín, que también se alimenta la gente de pangolín, como el intermediario para SARS-CoV-2, para el COVID-19. Entonces son rutas similares. Al final vamos a traer una foto, pero recordatorio que aquí en el Perú comemos mucha carne no supervisada por SENASA, en la selva majás, no sé acá qué se come, en Ancas me hicieron comer zorrillo alguna vez, algo folclórico con creencias medicinales, el famoso añaz, por supuesto no me dijeron qué era hasta que ya al final, ¿qué tal estaba? Pues no me gustó, era zorrillo. Pero se supone que me lo da para que me cure el asma, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas ocurre y también puede ser una apertura, una interacción humano-animal de transmisión zoonótica. He estado haciendo mucha búsqueda dónde más se consumen murciélagos. ¿Qué? Se comen los murciélagos en África, Asia y el sudeste asiático, la Oceanía, se comen murciélagos enteros, con todo, en sopa o hervidos. Solo en Latinoamérica se consumen en Bolivia, documentado. Pero ¿para qué lo consumen? En ritos, le dicen de santería, brujería, sanatorios, de cualquiera de esas formas, pero significa varias cosas. Búsqueda del animal silvestre, en este caso murciélagos, en el caso de la selva cazar para alimentarse, manipulación del animal, contacto con los fluidos, posiblemente con su respiración, y disposición de la carne o de sus contenidos del animal para alimentación o preparación. Entonces, hay una interacción que nadie está mirando, al menos no como debiéramos, para tomar muestras. Los estudios de búsqueda de personas que manipulan para ver este virus han dado resultados de anticuerpos, es decir, no han hecho enfermedad, y en otros lugares ningún anticuerpo. O sea, la inmunología humana todavía requiere mucha información. ¿Cómo puedo estar en la mañana? Le contaba a alguien sobre, en Amazonía, todas las madres nativas, cuando sus hijos tienen alguna enfermedad, la que sea, pero hay secreciones nasales, orales, la madre succiona con la boca y tiene contacto con esas secreciones y la escupe para liberar las vías aéreas. El caso de rabia es más dramático porque el virus está en la saliva, o sea, esa exposición sí ha ocurrido. El seguimiento que pude hacer de una manera bastante informal de esos casos reveló que estas madres, las que pudimos mostrar, no tenían anticuerpos, eran susceptibles, pero tampoco hicieron la enfermedad. ¿Qué pasa ahí? Es un problema de la saliva, el virus no es viable. Hay muchas cosas que aún no sabemos y hay que investigar. Bien, China nos dio estas dos epidemias, los detalles están ahí. Alguna vez empezó el brote y todos dábamos alguna conferencia de COVID, esto es de mayo. A los pocos meses, o 2, 3 meses, ya todo el mundo tenía que compilar, todos nos volvimos especialistas en COVID, no había otra, ¿no? Porque realmente había que responder preguntas y había que conocerlo. Entonces, en un momento que hice la primera, había 3 millones en el mundo, 263.000 muertos. La tuve que volver a hacer un año después, ya eran una cantidad, 191 millones, al final 4, este ya es al final de la pandemia, 4 millones de muertos. Estoy acá, por cierto, acá estoy comparando la epidemia de SARS-CoV-2, que se agotó en 8 meses, solo tuvo 8.000 casos y más o menos 800 muertos, sin vacuna. O sea, estos brotes son impredecibles. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ocurrió? Algo que también he estado viendo en detalle, por qué el año 2000 ocurre esto y por qué no ocurre antes. ¿Por qué esto pudo haber ocurrido y quedó delimitado? Lo que ha ocurrido en los años finales de los 90 al 2000 es la globalización, en dos formas, no solamente el Internet, sino la facilidad de viajes largos de un continente a otro. Ustedes mismos recuerdan, todos viajamos ahora de manera muy sencilla en todo el país, lo que antes no era posible. Los viajes de personas es una cosa, los viajes de cargo es otra cosa, y en los viajes de cargo viajan animales silvestres no invitados, confirmados, de todo tipo, incluyendo murciélagos o carnívoros terrestres pequeños. Entonces, es una especulación. Este es cuando
El dashboard de Johns Hopkins de monitoreo de COVID lo cerró el año pasado, que se declaró que ya no hay más pandemia, y lo cerró con esta cantidad de casos, 676 millones y 6 millones, casi 7 millones de muertos, ¿no? Eso es lo que vemos. De este mismo dashboard pude sacar algo, esto de acá no sirve, no, la figura no va muy bien. Lo que mostraba, probablemente vamos a ver, es la incidencia de Perú. Bien, ¿qué es lo que tenemos en Perú ahora, estas semanas? Cuando me invitan, como que parecía que estaba subiendo, era preocupación. En Lima había gran cantidad de problemas respiratorios, se hablaban de hospitalización de neumonía, y después ya se reveló que eran diferentes patógenos, ¿no? Que era neumococo, influenza, que es lo esperado. Entonces son cosas de la estación, no del frío, sino de estar más encerrados y más cerca en espacios cerrados, donde el intercambio de virus respiratorio es más probable, de ciertos virus respiratorios. Entonces eso es lo que tenemos. Casos en declive, casi nada. Este es hasta la semana de hoy. Estos son en UCI, estamos hablando de 3, 10, muy poquitos casos, y estos son de funciones. No hemos tenido nada, y como estamos 1, 2, 3. O sea, ¿podemos hablar de control? No. ¿Podemos hablar de que este COVID ya es endémico? Sí, está con nosotros, va a seguir circulando. ¿Es necesario vigilar las fluctuaciones? Por supuesto que sí. ¿Es necesario alarmarnos que vamos a tener un gran pico? No. No por ahora. Pero ¿quién tiene que estar respondiéndonos si va a haber una variante de interés? Y así directamente es el Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué tenemos que apoyarnos con las universidades? Porque justamente tal vez no se da abasto, tal vez hay otras oportunidades, otras investigaciones. Hay 2 eventos importantes cuando el doctor Tsukuyama, por ejemplo, entra y trabaja mucho con estos virus y puede ver alguna de las muestras y descubren la variante lambda, o como recientemente el laboratorio de la Católica con la doctora Leguía trabaja con las muestras de influenza aviar. O sea, si realmente se necesita el apoyo de la academia, por supuesto que sí, pero quien nos debe dar primero es el Instituto Nacional de Salud. Entonces, nuevamente, aquí sí yo no digo que esté trabajando mal, lo que yo estoy diciendo es que la vigilancia requiere de manera integral un enfoque realmente en búsqueda de nuevos patógenos emergentes y nuevas variantes, con respuestas regulares. No, ya bajó la intensidad, ya para qué, viene noticia de ahí, así no es, eso no es lo que queremos ver cómo va variando. Cualquier epidemia que ustedes vean ahora y si llenan los datos retrospectivos, van a ver que nos estaba avisando. La epidemia de rabia de Arequipa, tuve la oportunidad de revisar todos los datos, la vigilancia y los casos, y estaba gritando que estaba viniendo poco a poco de Puno. Lo que pasa es que nunca tuvimos las muestras. Entonces, esto de acá solo es un recordatorio, no dormirnos, no exagerar con el temor, pero sí recordar que tenemos siempre estar alerta. Bien, este es el último, y este es el Ministerio de Salud con el CDC. Está muy bueno con sus análisis de casos, muy malo con sus predicciones futuras, porque no hay nada, pero buenísimo con esto. Y esto de acá lo pueden sacar de su panel. Estos son los casos desde el comienzo de la pandemia: la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, la quinta ola, y aquí cuando acabó la pandemia. O sea, los casos que ven no se parecen para nada a ninguna de las olas. Los hospitalizados igual. UCI, ustedes recuerdan todas las crisis que hubo, no es realmente un problema ahora, hubo un problema el año pasado, que deben recordar, los fallecidos así, y estos son los acumulados. Finalmente aquí está la verdadera meseta. 3 años después de anunciarla aparece algo que sí yo puedo llamar meseta, ¿no? ¿Recuerdan cuando anunciaban meseta? Y no, pues es una meseta inclinada que va subiendo, ¿no? O sea, nos cambiaron los conceptos. Pero ¿por qué lo menciono? Porque también tenemos que leer entre líneas y había un deseo, en mi opinión, tremendamente equivocado, de dar calma a la población. Y no por dar calma a la población yo voy a cambiar conceptos técnicos que son inamovibles, sobre todo uno de geometría, pues, ¿no? Entonces, finalmente acá los casos acumulados están estables. La vacunación es un problema. Y esto es lo que está diciendo. Y no estamos haciendo mucho más, como que ya quedó ahí. O sea, esto tenemos acá con 1 dosis, con 2 dosis, con 3 dosis, con 4 dosis. Tenemos un problema.
Si ustedes han escuchado de los brotes de China, que ha habido un gran rebrote y la preocupación, es porque a veces no nos enteramos qué pasó. China priorizó su vacuna para personas de 15 a 45 años y no vacunó personas mayores, personas ancianas. Les ordenó enclaustrarse, estar cerrados en cuarentena. Cuando hubo la siguiente ola, obviamente ya estaban saliendo, entonces las personas mayores ya estaban en contacto y era el bolsón de susceptibles que China había reservado sin darse cuenta para su siguiente gran problema. Entonces, ese tipo de monitoreo, ¿dónde están los bolsones de susceptibles? Eso es lo que quiero saber y eso es lo que quiero preguntarle al CDC. Dime, ¿dónde están los bolsones susceptibles? Porque si yo tuviera que hacer un programa regional, local, y tener que invertir en políticas para que la gente se vacune, tengo que saber dónde está el problema. Es un grupo de edad, es un área geográfica, y eso es lo que yo reclamo cuando a veces digo, no nos sirve mucho contar hacia el pasado, que es importante, nos sirve más decir qué podemos hacer hacia el futuro. Para eso pagamos nuestros impuestos, para eso pagamos especialistas, para eso compramos equipos, para que nos digas qué hacer para el futuro. Entonces eso es algo que yo sí creo que hay que insistir desde todos los lados. Nuestros profesionales son buenos y esta es la prueba, son excelentes, hay grandes capacidades. Son las políticas, directivas, indicaciones y prioridades en el momento que hacen que no nos digan lo que tienen que decirlo o que no se les pida lo que para que sean preparados. Ninguno de nosotros nos hemos preparado para ver, enférmese para contarlo. No, venga acá para controlarlo. Ese es el trabajo y a veces no lo olvidamos. Un lindo cuadro como este es felicitable, pero ahora yo quiero ver el resto. Bien, este es el momento de recordar a alguien que no se debe olvidar, que es Lambda. Estas son las variantes de escalada de la OMS. La OMS ya las dio de baja porque se extinguieron. Y Lambda es especial. Lambda lo descubren en diciembre del 2020, lo descubren entre una coordinación, está Sukuyama y está Chile, en muestras que el INS había diagnosticado de otra forma. Nuevamente, aquí yo en ese momento no voy a criticar al INS, está sobresaturado, había una gran presión, no digo que esté bien, pero se le pasó. Y se le pasó algo muy importante, que es esto. La correlación posterior, porque esta variante, haciendo retrospectiva, está circulando desde agosto, que es la segunda ola, cuando ya había empezado los programas de vacuna, y ustedes recuerdan ese fin de año, inicio de año 21, donde se nos morían colegas y amigos y profesores, personas vacunadas, en un tiempo mucho más corto, y con cuadros clínicos realmente dramáticos, que estaba hablando en la mañana tranquilo, en la noche estaba muerto, sin mayor explicación. Este fue el periodo y probablemente el responsable. Afortunadamente Lambda solo circuló Perú, norte de Chile, y llegó ocasionalmente unos pocos casos a algunos países, Estados Unidos entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, lo que les decía de Ebola y de otros patógenos, cuando es más virulento, cuando es más dramático el cuadro clínico, ya es más mortalidad, probablemente su extinción es más próxima, es más posible, podemos intervenir mejor inclusive. Pero no lo vimos porque tenemos todo un mare magnum de cosas a la vez y mil problemas, pero esto de acá nos queda para la historia. Esto ya pasó, ya ninguna de estas es variante de interés, se consideran extinguidas o sin atención, pero es algo que nos debe quedar en lecciones aprendidas. No sé, ¿pasó algo? Bueno, apareció un... no puedo ver. Bueno, si lo puede cerrar, por favor, la ventana. Bien, ¿puedo regresar una, por favor? No, más, por favor. Devuélvame donde estaba, si fuera tan amable. Ahí, gracias. ¿Una más? Ya. Bien, este es solamente un pequeño detalle. Estoy duplicado ahí. Bien. Este es un diagrama sencillo de la espícula y sus mutaciones. La única razón de que está acá es para mostrar cómo sí es posible identificar las mutaciones con el trabajo molecular y genético. Y el Perú sí tiene esa capacidad. Está o en la academia o está en el Instituto Nacional de Salud, pero este tipo de trabajo sofisticado no lo tienen que hacer todos los días, solo tienen que colaborar. Perú colaboraba con el
la base de datos GIS-8, donde estaban todas las secuencias, estaba revisando y Perú hace más de un año que no colabora. Probablemente no hay muchas muestras, como se me explicó, ya casi no hay un secuenciamiento, vigilancia, y los laboratorios de la academia tampoco aparentemente. Pero bueno, es posible, es muy detallado, la ciencia ya no es nueva, tiene más de 2 años, todo lo que tiene más de 6 meses se convierte en algo antiguo. El año pasado hice una conferencia que terminó, ¿me regresa por favor? Gracias. Que terminó en esto, ¿no? Y es primero un homenaje a todos los colegas que fallecieron durante la pandemia por múltiples razones. Debemos recordarlos todos los días, a propósito de que estamos en el colegio médico, además, pero es una reflexión. ¿Dónde está el análisis por qué murieron? Realmente fue una infección, fueron 2 infecciones. Los colegas que se les envía a su casa fueron a trabajar privados, se les trata de responsabilizar. ¿Cuánto de eso fue real? ¿Cuántos siguieron las medidas de bioseguridad? Y acá una anécdota, no es una cosa directa. Durante la pandemia pude trabajar en una clínica privada como jefe de epidemiología, y una de las primeras cosas que tenía que hacer es lograr que el personal cumpla con las medidas de bioseguridad. No voy a decir nombres, por supuesto, pero un colega pues estaba en cámara y repetidas veces, me mostraron el video anterior y yo mismo lo pude ver, llenando su historia, ahí cansado, quitándose la mascarilla en UCI. Todas las líneas de paso, donde las enfermeras y el personal debían respetar, no lo respetaban. Finalmente había fotografías de cómo dentro de acomodándose la mascarilla estaba chueca. Entonces, el número elevado de casos en un hospital del Ministerio de Salud, por supuesto, había una gran cantidad de casos, se recuerdan, en la calle estaban los pacientes, había un estrés, lo que podía, pero en una clínica privada. Entonces, ¿cuánto es responsabilidad, yo no digo de los colegas, sino de todo el sistema que no hemos reforzado un sistema de cumplimiento de bioseguridad? ¿Cuántas vidas hemos podido salvar no solo de nuestros pacientes, sino también de nuestros colegas o uno mismo, ¿no? El tema de salud mental tampoco es estudiado, porque tampoco es un irresponsable, no. Los colegas estaban sobresaturados. Había colegas que ya querían llorar en el teléfono porque tenían que decidir quién entraba a UCI o quién no. Y ustedes saben que es una ruleta de vida o muerte. Entonces todo eso puede haber saturado, sí, pero a través de los colegas, que son datos accesibles, reconstruir por qué fallecieron realmente, además del COVID. ¿Cuáles fueron sus factores? Creo que es una deuda que tenemos con ellos y con los futuros médicos para poder darles nuevas medidas de bioseguridad. Si queremos decir que hemos aprendido algo del COVID, y ver cómo fue con Lambda, que es una de las cosas que se hipotetiza, que era más fácil contagiarse con Lambda y era más grave. Pero no tenemos esos estudios. ¿Podemos reconstruir algo? Sí, y yo creo que a los que puedan, en homenaje a ellos, que tengan acceso en sus hospitales, por favor, hagan algo. Porque son datos que sí se van a poder. Nuestra población no lo vamos a tener. Bien. Una más, ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué tanto estamos preparados para nuevas variantes, para nuevos virus emergentes? Análisis molecular disponible, ya lo hemos mencionado, pero no hay búsqueda de nuevos patógenos. Ese es real. No hay un programa de búsqueda real. Cada uno realmente en academia, yo no puedo tampoco criticar, porque cada uno tiene su línea de carrera. Pero cuando hablamos de un país que tiene gran cantidad de exposiciones y posibilidades, y hay un problema de incumplimiento de medidas de bioseguridad, desde el Instituto de Salud también me paraba enfrente de los laboratorios a ver quién entra, quién sale y cómo entra y cómo sale. Las violaciones a las medidas de bioseguridad son flagrantes todos los días. O sea, no es una persecución, sino que tenemos que pensar en serio. Si queremos parar, realmente tenemos que empezar de casa. Y de ahí, en la población, dar las medidas que corresponden. Entonces, laboratorios, hospitales, las congestiones que hay en las emergencias, tenemos que empezar a darle una mirada y ponerle números. ¿Qué probabilidad hay de que haya más infecciones en el escenario actual versus una intervención de poner un pasadizo por acá, una barrera por acá? Eso ya es hora, y eso es una cosa que muchos de nuestros estudiantes de pregrado pueden hacer como tesis. Bien, entonces lo del incendio de turno, ya hice esa broma varias veces, ya creo que todos lo entendemos.
No tenemos inventario de medicamentos básicos, lo que en Estados Unidos llaman stockpile. Solo INDECI puede acumular bolsas de muertos. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene esto? Porque ustedes van a ver en las películas, ¿no? Hay un desastre en Estados Unidos y al toque distribuyen vacuna todo. Pues malas noticias, el ministerio no lo puede hacer. Si ustedes acumulan algo esperando que venga una epidemia, les cae OSI y les obliga a distribuir todo porque no hay ninguna función en el Ministerio de Salud que permita que el Estado, en el Ministerio de Salud, tenga inventarios esperando de medicamentos o de vacunas. Los Estados Unidos sí lo tienen, por supuesto tienen recursos, y se les pide los medicamentos, pero no importa, porque ellos tienen recursos. Entonces acá hay un problema que es para discutir. En este momento yo estoy trabajando actualmente en el programa de fortalecimiento de la vigilancia de salud pública, el programa del Banco Mundial, y uno de los indicadores es reportar los stockpiles, inventarios y los reportes de inventario de las emergencias de Perú. Y estoy en un gran problema porque he tenido que contestar de que toda la legislación del sector salud impide hacer cualquier tipo de acumulación. Es más, yo tengo la experiencia personal ingrata, la voy a compartir. Bueno, es público. Cuando hubo el COP20 hubo que acumular mucho equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque en el COP20 iba a venir gente de África que tenían un brote de ébola. ¿Recuerdan? El presidente Humala tenía el COP20, pues hubo una orden de estar preparado. Y estar preparado significa tener posibilidad de diagnóstico, aislamiento, etc. Todas anécdotas importantes. Se compró equipo de protección personal, se tuvo ahí todo en caso de que haya un brote, porque el que tenía que ir a ver, ya habíamos visto que en influenza aviar, cuando hubo el caso de supuesto caso de la paciente argentina, nadie quiso ir a verlo, solo tuvo que ir personal del Instituto Nacional de Salud a sacar las muestras. Entonces creíamos que podía pasar eso y lo teníamos listo. Pues OSI vino y dijo que era ilegal tener material y que tenía que distribuirse en el acto, todo, a todas las regiones. Pero no, se informó, esto es en caso de que haya, si viene la epidemia nos vamos a quedar sin nada, no porque la ley lo manda. Y se tuvo que distribuir todo, así de simple, ¿no? Esa es una de las anécdotas de esa época, entonces, moraleja, las leyes del Perú también tienen que cambiar y apoyar al sector en lo que se puede, en lo que es estratégico. Viruela del mono. ¿Qué creen que pasó cuando vino viruela del mono con Estados Unidos? Ellos tenían su stockpile. ¿Vieron las noticias? Ellos ya tenían. En la experiencia que tuve, bueno, yo estudié fuera y cuando hice mi maestría trabajé en el Departamento de Salud del Estado de Nueva York en una época que había ocurrido los atentados del 11 de septiembre. Entonces, el año 2001, después de eso, hubo una psicosis de bioterrorismo y Estados Unidos empezó a producir vacuna contra la viruela, no sé si recuerdan. Hay artículos de eso. Entonces, ¿quiénes se pedían voluntarios? A personal de salud y a militares. Se empezó a poner a militares y se murieron varios, y hubo transmisión a cónyuges, o sea, hubo esposas embarazadas inclusive, que hicieron viruela vacunal, y obviamente alarmaron, y nadie en el Departamento de Salud se quiso vacunar, ¿no? O sea, yo no me vacuné tampoco, nadie quiso vacunarse de viruela. De todas maneras, yo ya había sido vacunado cuando era niño, en la escuela, en las campañas, y cuando hemos tenido esto de la viruela del mono, Estados Unidos ya estaba trabajando más de 20 años en desarrollar la vacuna de viruela del mono y tenía una misión que iba a Congo todos los años a tomar muestras y ya se lo conoce al virus al revés y al derecho y están en la posibilidad de poder licenciar esas vacunas que las han tenido y que gracias a eso las tenemos. Sí, pero ahora viene la posibilidad, ¿qué pasa si viene esta nueva cepa? ¿Cómo respondemos? ¿Compramos ahora? ¿No compramos? ¿La podemos guardar? ¿Se nos va a expirar como se nos ha expirado todo? Entonces obviamente se entiende que digan mejor no compro. Y cuando viene la emergencia todos compran y ya no puedo. Estamos atrapados y para eso necesitamos empezar a pensar en nuevas leyes, en nuevos planes, nueva colaboración, en otra palabra, un nuevo Ministerio de Salud, con todas sus letras. Bueno, soñar es gratis, ya no estaré vivo cuando eso ocurra, pero por lo menos, lo dije acá. Bueno. Bien. Tiene 2 minutos, doctor. Sí, esta es la final. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, está en blanco, no por gusto, ¿no? Sí. Bueno, paso a la siguiente. Sí, hemos aprendido algo. Aprendido bastante. Pero es bueno que pensemos
Si hemos aprendido, sabemos por qué no aplicamos, por qué se nos repite el incendio, por qué se nos cayó Guillain-Barré de nuevo, por qué viruela del mono fuimos campeones. No ganamos medallas olímpicas, pero ganamos primer lugar de muertos por millón en casi todas las epidemias que tenemos. ¿Qué está pasando? Entre dengue, Guillain-Barré, viruela del mono y COVID, tenemos un problema serio en el sistema. Esto ya no es personas, esto ya no es una gestión especial, es un problema serio del sistema y probablemente de lo que se ha hablado todo el día desde el sistema de enseñanza y lo que son prioridades para preparar un producto de atención en la primera línea del país, ¿no? Bien, no tenemos suficientes recursos, sí los hay. No tenemos reactivos, por cierto, ni reactivos ni medicamentos para VIH o hepatitis. Estas son crisis feas. Me sorprende que esto esté ocurriendo porque también me ocurrió cuando alguna vez estuve en el INS y tuvimos que hacer contingencias serias para evitar la crisis. Bueno, ya se nos está cayendo esta crisis y viene más. O tenemos amnesia, nos olvidamos al toque, pues no. ¿Cómo vamos a mantener la memoria si no solo no documentamos? Me he cansado de pedir que el brote de Amazonas, de las 2 niñas de rabia, hay un reporte oficial del Estado. No hay. No hay hasta ahora. Según me dicen por indicación superior. No sé, de repente de educación superior, pero no sé a qué se refiere. O de la madre superior. Pero en realidad hay problemas. Cuando necesitamos información clara, no la tenemos. Cuando necesitamos intervenciones o documentación para escribir un proyecto, no lo tenemos. Bien, esto es en general, lo he comentado, no podemos bajar la guardia en la vigilancia molecular, por favor, del lado de la academia, de las universidades, del lado del Estado, tenemos que empezar a recuperar el enfoque hacia patógenos emergentes. Siguiente, por favor. Creo que es la última. Una más. Bien, el año pasado también presenté esto y lo he presentado en 10 veces más en muchos lugares. Este es Perú, no es Miraflores, no es el restaurante La Mar, es el mercado Belén. Y es en todos los lugares rurales, o todo de la selva y también andina. La gente come animales silvestres, eso no va a parar, no lo vamos a poder prohibir. Y lo peor es que SENASA no inspecciona porque es un vacío legal. ¿Dónde están las muestras de las personas que manipulan y sus riesgos? Se ha descubierto en Quinococcus bogelii en Majás. Hay un montón de problemas con monos. Tenemos buenas búsquedas de HTLV en esta población. Esto es lo que somos. Y vamos a ver cómo es en el resto en Lima, en otros lugares. Esto es lo que tenemos que mirar. Somos un foco muy posible de transmisión zoonótica o de intensificación de brotes. Y no significa eliminar esto, significa entender cómo esto puede funcionar con mejor seguridad para la población. Siguiente. Bueno, eso fue mi charla de variante de COVID. Espero que les haya servido. Buenas noches. A continuación realizaremos el homenaje, ¿no?, a la Universidad Nacional de Trujillo por su aniversario, ¿no? Invito a la mesa al doctor Gustavo González Rengifo, presidente, ¿sí?, de la Academia Nacional de Medicina, al doctor Guillermo García Pérez, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, al doctor Edison Escobedo Palza, doctor Juan Villacorta Vázquez, vicerrector académico de la Universidad Nacional de Trujillo, que acompañarán al presidente, Guillermo García Pérez, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Trujillo. Por favor, suban a la mesa de honor. Al doctor Edison Escobedo Palza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Al doctor Jorge Guamán, presidente de las jornadas. Y a continuación voy a presentar al académico emérito, doctor Agustín Isestol, que tendrá a su cargo el discurso de homenaje al bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo, con el tema
contribución de la universidad a la educación médica en el país. El doctor Isa Stoll, como ya dije, es médico cirujano, especialista en medicina interna y oncología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fellow del National Institutes of Health de los Estados Unidos y del Instituto Walter Reed de Washington. Fue vicedecano del Colegio Médico en el periodo 2004-2005, paz presidente de ASPEFAM y del CONAREME, decano de la Facultad de Medicina y rector decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y rector de las Universidades Científicas del Sur y Wiener. Es profesor principal de la Universidad de San Marcos, académico de número de la Academia Nacional de Medicina desde 2003, presidente del Comité de Distinciones Honoríficas del Colegio Médico del Perú y es past president de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Isa, bienvenido. Muy buenas noches. Ok, ahora sí. Muy buenas noches, un saludo al presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico de número Gustavo González. Un saludo afectuoso a los señores vicerrectores de la Universidad Nacional de Trujillo que nos honran con su presencia. Un saludo al actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Trujillo. Un saludo al doctor Guamán, el comité organizador, y al doctor Zabaleta, que es el secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. Un saludo a todos los señores académicos y público en general. Es para mí un honor, realmente, haber sido designado para que dirija unas palabras en homenaje a la Universidad Nacional de Trujillo en sus primeros 200 años de existencia. Y es un homenaje importante, no solamente por los 200 años, sino porque la Universidad Nacional de Trujillo, como todos sabemos, es la primera universidad republicana del Perú. Antes hubieron universidades virreinales, como la de San Marcos, la primera universidad decana de América durante el virreinato, y otras dos universidades que ocurrieron en aquella época. De tal manera que resulta importante hacer un comentario y aprender todos nosotros lo que ha ocurrido en la Universidad Nacional de Trujillo en estos primeros 200 años. Y antes de eso, yo quisiera hacer un introito con respecto a la enseñanza médica. Y comenzaré diciendo que un filósofo decía hace un tiempo que es difícil decir algo que sea tan bueno como no decir nada. Y entonces, de alguna manera, yo tengo que decir algo, a pesar de que pueda estar de acuerdo con el filósofo. Una entidad educativa, obviamente, tiene una acción, y esa es una acción educativa, que se da privilegiadamente, mucho más antes que ahora, en la relación del maestro y del alumno. Una relación que todos sabemos siempre ha sido asimétrica, porque el maestro es quien dirige el juego y el alumno se reconoce sin luz. Como lo hace ver el origen de los términos. Las escuelas de los muchachos en Roma se llamaban juegos. Las escuelas se llamaban juegos. Y los juegos se llamaban ludi. Y el director de los juegos, que era el maestro, se llamaba ludi magister o ludi magister, que era literalmente el director de los juegos. Posteriormente, y eso desde la época de Cicerón, luego se acortó el nombre a magíster y derivó en el título que tienen los alumnos de posgrado, que terminan un estudio de un par de años y se convierten en magísteres. Muy bien, entonces la evolución de los conceptos ha hecho que el término magíster
se aplique a alguien, como hemos dicho, que ha culminado una maestría, es decir, un posgrado. Pero cuando volvemos a este asunto del juego y de la educación, este aspecto se ha perdido un poco de lo que es universidad para circunscribirse fundamentalmente a la educación escolar. Sin embargo, el proceso de enseñanza es realmente importante que en esa relación el alumno se ilumine, que aprenda. El énfasis de la educación entonces está en el aprendizaje y no en la enseñanza. Y si seguimos pensando en la etimología, aprender es tomar, agarrar, y al agarrar se aprende, y al prenderse se enciende, se inicia, se inaugura. Por eso el aprendizaje jamás podrá reducirse a la repetición del conocimiento. Se aprende por lo dado de otros, por el maestro, esencialmente, en lo que significa. Pero los maestros, antes y ahora, lo que tenemos que hacer no solamente es enseñar, que viene de enseña, muestra, sino que de una u otra manera lo que tenemos que hacer los maestros es no solamente proporcionar un saber, sino también un querer saber, un querer decir, un querer ser, como dicen los filósofos. Pero todos maestros aquí, todos profesores aquí, no podemos olvidar de que para aprender hay que querer aprender. Y la única manera de aprender es enamorarse de lo que uno quiere aprender. Uno tiene que gustarle lo que uno va a aprender. Enamorarse de eso que uno quiere aprender, de una o de otra manera, significa pasión. Significa comprometerse, involucrarse, mejorar su interior y la otredad en esa relación de nosotros con los otros. Esta introducción viene porque en lo que he podido revisar de la Universidad Nacional de Trujillo, evidentemente ha habido hay un componente importante de pasión, de querer, de avanzar a pesar de las dificultades que han habido en estos primeros 200 años. Recordemos entonces que el decreto de erección de la Universidad de la Libertad, así se llama, decreto de erección, fue firmado en Huamachuco, en el cuartel general de Bolívar, el 10 de mayo de 1824. Fíjense el entorno. En esos momentos el Perú estaba dividido en el norte con los patriotas y el centro y el sur del Perú con los realistas. Bolívar no manejaba todo el Perú, no, manejaba el norte y fundamentalmente Trujillo. De tal manera que fundar una universidad cuando no se tiene el control del territorio, cuando no se maneja todo el país, cuando las batallas que han tenido los presidentes en ejercicio, Torre Tagle y Ribagüero, que han perdido, fundar una universidad y además establecer la Corte Superior de Justicia son actos intelectuales muy fuertes que proceden de una mentalidad que cree en las cosas, que cree en el futuro y cree en una república peruana. Y ese es José Francisco Sánchez Carrión. En los considerandos de la fundación de la Universidad de la Libertad, entonces hay tres considerandos bien importantes.
El primero, que dice que de acuerdo a la Constitución peruana de 1823, que la instituye San Martín, instituye la Constitución, la formación del acto de la Constitución, y se retira el Perú y queda un caos. Pero se produce el texto de la Constitución de 1823 y el artículo 184 dice, y de ahí se toma Sánchez Carrión para ponerlo, de acuerdo al artículo 184 de la Constitución peruana de 1823, se dice que debe haber una universidad en cada capital del departamento del Perú. Y ese es el primer considerando. El segundo es que dice, ¿y en Trujillo qué hay? No hay universidad. Entonces están las dos cosas